¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si te dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si te dijera que sucedió por accidente? La verdad es que la IA no ha aprendido a sentir o a pensar como nosotros, al menos no todavía, pero cada día se integra más en nuestra vida, tomando decisiones con consecuencias muy reales. Y la pregunta que surge con una urgencia sin precedentes es: ¿quién asume la responsabilidad cuando la inteligencia artificial comete un error? Este no es un dilema de ciencia ficción, sino una compleja telaraña de implicaciones legales, éticas y tecnológicas, que ya estamos desentrañando en 2025. Esta misma semana, un reciente informe global presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, titulado «La encrucijada de la IA, responsabilidad y confianza», ha puesto de manifiesto la creciente preocupación mundial sobre este tema. El 23 de mayo de 2025, durante una sesión plenaria transmitida en directo desde Ginebra, este informe subrayó que, a medida que la inteligencia artificial se infiltra en sectores tan críticos como la salud, el transporte y los servicios financieros, la cuestión de la responsabilidad algorítmica se ha transformado de una discusión académica a un imperativo legal y social. Por ejemplo, un sistema de préstamos hipotecarios basado en IA rechazó consistentemente a solicitantes de ciertas áreas geográficas, no por su capacidad de pago individual, sino por patrones históricos de discriminación en esos barrios, resultando en una denegación injusta para personas solventes. Antes, un comité de préstamos podría haber sido acusado de discriminación, pero aquí, el algoritmo operaba sin una intención consciente de discriminar. Cuarto, en el ámbito de la justicia, la IA se utiliza para predecir la probabilidad de reincidencia o para ayudar en la toma de decisiones sobre sentencias. Ha habido casos donde estos sistemas han mostrado sesgos raciales, recomendando sentencias más duras para ciertos grupos demográficos, basándose en datos históricos sesgados del sistema judicial humano, lo que ha puesto en tela de juicio la equidad de las decisiones automatizadas. Antes, un juez humano sería el principal responsable de la sentencia, pero ahora la influencia algorítmica añade una capa de opacidad. Sin embargo, a pesar de estas capacidades transformadoras, es crucial reconocer las limitaciones actuales de la IA. Estos sistemas aún no pueden comprender el contexto social o emocional de una situación, no poseen lo que llamamos sentido común o razonamiento moral. Sus decisiones son inferencias estadísticas basadas en patrones, no en una comprensión profunda del mundo. Por ejemplo, un coche autónomo puede reconocer una señal de «stop», pero podría no entender la necesidad urgente de saltársela para evitar un accidente inminente causado por otro conductor. Los problemas persisten en su robustez ante ataques adversarios, donde pequeñas e imperceptibles modificaciones a los datos de entrada pueden hacer que un modelo clasifique erróneamente algo crítico. Los propios creadores de estos sistemas a menudo advierten sobre la necesidad de supervisión humana y la falta de explicabilidad o interpretabilidad de muchos modelos de aprendizaje profundo, lo que dificulta saber por qué la IA tomó una decisión específica. Comparado con, por ejemplo, los asistentes de voz o los filtros de spam, que operan con un riesgo bajo y una capacidad de error tolerable, un sistema de diagnóstico médico o de conducción autónoma exige un nivel de fiabilidad casi perfecto. Los asistentes de voz pueden malinterpretar una orden sin grandes consecuencias, pero un sistema que controla un vehículo, o que decide sobre la vida de un paciente, no puede permitirse el mismo margen de error. En esto, la IA actual, incluso la más avanzada, queda por detrás de la adaptabilidad y el razonamiento contextual que un humano puede aplicar en situaciones novedosas o complejas. La principal ventaja de los sistemas actuales radica en su velocidad y capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos, pero la desventaja es su falta de comprensión del mundo real más allá de los patrones aprendidos. El impacto de estos avances y, crucialmente, de sus errores, resuena profundamente en la industria tecnológica. La carrera por desarrollar y desplegar sistemas de IA más avanzados ha llevado a una tensión entre la innovación rápida y la cautela necesaria. Empresas punteras como Google, Meta y OpenAI están invirtiendo miles de millones en mejorar la seguridad y la fiabilidad de sus modelos, pero la presión competitiva por ser el primero en lanzar nuevas capacidades es inmensa. Los competidores están respondiendo no solo con sus propios avances, sino también con un enfoque renovado en la ética y la transparencia de sus modelos, conscientes de que la confianza del usuario es un activo invaluable. Este escenario está cambiando el equilibrio de poder en el sector, favoreciendo a aquellas empresas que no solo innovan, sino que también pueden demostrar un compromiso genuino con la responsabilidad. Predecimos movimientos estratégicos, como la adquisición de startups especializadas en auditoría de IAC o en herramientas de explicabilidad, y un aumento significativo en las inversiones en investigación de seguridad y alineación. Este problema trasciende los límites de la tecnología. En el sector legal, por ejemplo, ya estamos viendo el surgimiento de despachos especializados en litigios de IA,
así como un debate intenso sobre cómo adaptar las leyes existentes. ¿Debe la IA tener una forma de personalidad jurídica, o ser tratada como un producto defectuoso? En el sector de los seguros, se están desarrollando nuevas pólizas para cubrir riesgos asociados a la IA, desde fallos algorítmicos hasta ciberataques impulsados por inteligencia artificial. Esto está transformando la forma en que las empresas aseguran sus operaciones. Para la gobernanza, los gobiernos necesitan construir capacidad interna para comprender y regular esta tecnología compleja, lo que implica contratar a expertos en IA y establecer nuevos organismos reguladores. La empresa, en general, se enfrenta a un riesgo reputacional significativo. Un fallo de IA no solo puede generar pérdidas financieras o legales, sino también erosionar la confianza del cliente, lo cual es incalculable. Desde un punto de vista social y ético, estos dilemas son aún más profundos. La cuestión de la responsabilidad algorítmica plantea dilemas éticos sobre la equidad, la justicia y la autonomía humana. Si un algoritmo de contratación perpetúa sesgos de género o raza, ¿es la empresa o el desarrollador el responsable de esa discriminación? Si un coche autónomo se enfrenta a un dilema moral, sacrificar al ocupante o al peatón, ¿quién programó esa decisión, y quién es responsable de la elección final? Estas preocupaciones de privacidad y seguridad son omnipresentes, ya que los sistemas de IA a menudo requieren vastos volúmenes de datos personales para funcionar, abriendo la puerta a posibles usos indebidos o brechas de seguridad. Además, hay un impacto potencial en el empleo, especialmente en áreas donde la IA puede automatizar tareas cognitivas complejas, lo que plantea preguntas sobre la responsabilidad social de las empresas y los gobiernos para mitigar la dislocación laboral. En este sentido, la regulación no es una opción, sino una necesidad imperiosa. La falta de transparencia en muchos sistemas de IA, el llamado problema de la caja negra, impide a los usuarios y reguladores comprender cómo se toman las decisiones, lo que dificulta la atribución de responsabilidades y genera desconfianza. Necesitamos un equilibrio delicado entre fomentar la innovación y garantizar la protección de los derechos y el bienestar de las personas. Los expertos en ética de la inteligencia artificial y los líderes del sector tecnológico tienen opiniones diversas, pero en su mayoría convergen en la necesidad de un enfoque multifacético para la responsabilidad. Líderes como Fei-Fei Li, pionera en visión por computador, han enfatizado la importancia de la IA centrada en el ser humano, donde el desarrollo prioriza el impacto social. Por otro lado, investigadores como Nick Bostrom han planteado escenarios de riesgo existencial, sugiriendo una necesidad de supervisión y control aún más estrictos. Hay un consenso creciente de que la responsabilidad no puede recaer en un único actor, sino que debe ser compartida. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, ha propuesto principios de IA que abogan por la rendición de cuentas, la transparencia y la equidad, pidiendo a los desarrolladores y a las empresas que implementen mecanismos robustos para asegurar el cumplimiento. La división de opiniones surge cuando se discute el grado de autonomía que debería permitirse a la IA, y si un sistema de IA muy avanzado debería tener alguna forma de agencia que lo haga, en parte responsable de sus propias acciones. Una idea que sigue siendo muy controvertida. La comunidad de desarrolladores y los usuarios tempranos, los *Early Adopters*, también están muy involucrados en el debate. En foros especializados como Stack Overflow o GitHub, las conversaciones sobre la ética en el código y las mejores prácticas para la mitigación de sesgos son constantes. Los usuarios beta de nuevas herramientas de IA expresan a menudo su frustración con resultados inesperados o sesgados, exigiendo más control y transparencia. Las preguntas frecuentes giran en torno a ¿cómo puedo saber por qué la IA tomó esta decisión? ¿Existe algún mecanismo de apelación si la IA me perjudica? Esto indica una clara demanda de marcos de responsabilidad más robustos y comprensibles por parte de quienes interactúan directamente con la tecnología. Mirando hacia el futuro, a corto plazo, en los próximos 6 meses, es muy probable que veamos un incremento en las guías de implementación para el reglamento de IA de la Unión Europea, y movimientos regulatorios similares en otras jurisdicciones. Esperamos que se lancen más herramientas de explicabilidad de la IA, que ayuden a los desarrolladores a entender mejor cómo funcionan sus modelos. La adopción en el mercado se centrará en aquellos sistemas de IA que puedan demostrar una alta fiabilidad y una auditoría ética rigurosa. Las barreras iniciales incluirán la complejidad de la implementación y la resistencia cultural al cambio. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de la IA evolucionará para incorporar capacidades de autoauditoría y detección de sesgos. Veremos a más competidores lanzar alternativas, con un fuerte énfasis en la seguridad y la responsabilidad como ventaja competitiva. Las aplicaciones maduras de IA se establecerán en sectores regulados como la medicina y las finanzas,
con requisitos de certificación estrictos. Se espera que se superen obstáculos técnicos en la creación de gemelos digitales, de sistemas de IA, permitiendo simular fallos antes de que ocurran en el mundo real. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una IA mucho más robusta, capaz de explicar sus propias decisiones de manera comprensible, y posiblemente, incluso de participar en la resolución de dilemas éticos complejos. Escenarios futuros plausibles incluyen sistemas de IA que actúan como asesores éticos para decisiones críticas, o plataformas donde la transparencia algorítmica es un estándar, no una excepción. Esto podría transformar la gobernanza de las organizaciones y la forma en que la sociedad interactúa con la tecnología. Lo que hace esto posible, que antes era ciencia ficción, es el continuo avance en el aprendizaje por refuerzo y la inteligencia artificial general, acercándonos a sistemas que pueden razonar y adaptarse de formas que aún estamos empezando a comprender. Recapitulemos. La integración masiva de la inteligencia artificial en nuestra vida plantea la urgente pregunta de quién es responsable cuando esta tecnología comete errores. Esto significa que desarrolladores, empresas y usuarios deben compartir la carga, ya que las leyes actuales no están preparadas para la naturaleza autónoma y opaca de la IA. En los próximos años, veremos un esfuerzo global por establecer marcos legales y éticos, con un fuerte énfasis en la transparencia y la educación. Y a largo plazo, la forma en que convivimos con la inteligencia artificial se definirá por nuestra capacidad para equilibrar la innovación con la responsabilidad. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine nuestra relación con la tecnología y la confianza que depositamos en ella. La forma en que la sociedad funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestra existencia, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Lo que antes eran debates teóricos entre investigadores, ahora son cuestiones que impactan directamente en la vida de millones de personas y en la viabilidad de empresas multimillonarias. Este informe no es un simple compendio de datos, es una llamada de atención global. La razón por la que esta conversación adquiere tal relevancia ahora mismo radica en la velocidad exponencial con la que la IA ha trascendido los laboratorios para convertirse en un actor fundamental en nuestra vida diaria. El momento estratégico de este anuncio responde a la necesidad de anticiparse a una crisis de confianza que podría frenar todo el progreso tecnológico. Las reacciones iniciales al informe han sido mixtas. Mientras algunos líderes empresariales lo ven como una amenaza a la innovación, muchos reguladores y organizaciones éticas lo aplauden como un paso crucial hacia una gobernanza responsable. Las expectativas previas de una rápida adopción sin fricciones se están topando con la dura realidad de la implementación a gran escala. Esto es importante de entrada porque afecta a todos los que desarrollan, implementan o simplemente utilizan cualquier sistema de IA, desde el diagnóstico médico hasta los coches autónomos o incluso los simples asistentes de voz. Lo que cambia inmediatamente es la urgencia de establecer marcos claros y transparentes, pasando de la especulación a la acción. Este no es solo un problema de software, es una cuestión fundamental sobre cómo construiremos y confiaremos en nuestro futuro digital. Para entender la magnitud de este desafío, necesitamos retroceder en el tiempo y observar cómo hemos lidiado históricamente con la responsabilidad en el contexto de nuevas tecnologías. Durante el siglo XX, a medida que la producción industrial y las tecnologías avanzaban, se establecieron principios de responsabilidad de producto y negligencia profesional. Cuando un coche fallaba o un electrodoméstico causaba un daño, el fabricante era generalmente el responsable. Sin embargo, estos marcos tradicionales, basados en la causalidad directa y la intención humana, ya comenzaban a tambalearse con la llegada de software complejo a finales del siglo pasado. En los años 90, con los primeros sistemas expertos y las bases de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, ya hubo debates incipientes sobre quién sería responsable si un sistema automatizado de gestión de inventario, por ejemplo, cometía un error costoso. Estos eran intentos pioneros, pero la limitada autonomía de aquellos sistemas hacía que la responsabilidad casi siempre recayera en el programador o en la empresa que lo había configurado. El verdadero punto de inflexión llegó en la década de los 2010, con la explosión del aprendizaje automático y las redes neuronales profundas, la naturaleza opaca de la caja negra, y la capacidad de los sistemas para aprender y adaptarse de forma autónoma, comenzaron a plantear preguntas sin respuesta. Las fallas de la IA no siempre son errores de código tradicionales, a menudo son el resultado de sesgos en los datos de entrenamiento,
interacciones complejas e impredecibles, o comportamientos emergentes que ni siquiera los propios desarrolladores pueden anticipar. En 2015, la Unión Europea ya comenzó a explorar la idea de una personalidad electrónica para la IA, una propuesta que, aunque controvertida, señalaba la insuficiencia de las leyes existentes. Este fue un hito clave, que nos ha llevado al urgente debate actual, en 2025. Paralelamente, no solo un equipo ha estado trabajando en estos dilemas, diferentes jurisdicciones y consorcios tecnológicos han abordado el problema desde ángulos variados. En Estados Unidos, el enfoque ha sido tradicionalmente más orientado al mercado, favoreciendo la innovación rápida y abordando la responsabilidad a través de litigios posteriores, con casos emblemáticos en la automoción autónoma. La Unión Europea, en contraste, ha priorizado la protección del consumidor y los derechos fundamentales, impulsando regulaciones proactivas como el futuro reglamento de inteligencia artificial. Por otro lado, China, con su vasto despliegue de IA en la vigilancia y la administración pública, ha tendido a un modelo más centralizado, donde la responsabilidad puede recaer en el Estado o en las grandes corporaciones nacionales, con un énfasis diferente en la transparencia. Las diferencias entre estos enfoques residen en sus valores fundamentales: innovación versus protección, control centralizado versus descentralización. Aunque todos reconocen el problema, la solución priorizada y el ritmo de su implementación varían enormemente, lo que subraya la complejidad de alcanzar un consenso global. Pero, ¿cómo funciona realmente un error de IA, y por qué es tan difícil atribuir responsabilidades? La base técnica que diferencia a la inteligencia artificial moderna de los programas informáticos tradicionales es su capacidad de aprender de los datos, en lugar de seguir reglas explícitas preprogramadas. Mientras que un software antiguo es como una receta de cocina con instrucciones fijas, un sistema de aprendizaje automático es como un chef que aprende a cocinar probando miles de platos y ajustando sus técnicas. Esta capacidad de aprender se logra a través de principios científicos, como el descenso de gradiente y las redes neuronales, que permiten a los algoritmos identificar patrones complejos en grandes volúmenes de datos. La innovación técnica clave reside en la capacidad de estas redes para procesar capas y capas de información, extrayendo características cada vez más abstractas. Imagina que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer libros. Esta nueva versión es como un estudiante que además puede ver vídeos, escuchar podcasts y practicar con ejercicios interactivos. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, permitiéndole generar inferencias y tomar decisiones de manera mucho más sofisticada. Sin embargo, esta sofisticación es también la fuente de su complejidad en cuanto a responsabilidad. La arquitectura de un sistema de IA es un ecosistema complejo con múltiples componentes interconectados. En el corazón está el modelo de aprendizaje automático, que puede ser una red neuronal, un árbol de decisión o un algoritmo de refuerzo. Pero alrededor de este modelo central hay una infraestructura vasta, bases de datos masivas que contienen la información de entrenamiento, plataformas de procesamiento en la nube que proporcionan la potencia computacional, herramientas de MLOps que significan operaciones de aprendizaje automático, que gestionan el ciclo de vida del modelo desde el desarrollo hasta la implementación, y módulos de interfaz que permiten a los usuarios interactuar con el sistema. Cada uno de estos componentes es un punto potencial de fallo o de introducción de sesgos. El proceso de funcionamiento de un sistema de IA comienza con la recolección de datos, que pueden ser imágenes, texto, audio o datos numéricos. Estos datos son luego limpiados y preprocesados para eliminar inconsistencias, aunque aquí ya pueden introducirse sesgos sutiles. A continuación, el modelo se entrena sobre estos datos, un proceso que ajusta millones de parámetros para que la IA pueda identificar patrones y hacer predicciones. Después del entrenamiento, el modelo es validado y probado para asegurar su rendimiento. Sin embargo, estas pruebas rara vez pueden cubrir todos los escenarios posibles del mundo real. Una vez desplegado, el sistema de IA monitoriza y aprende continuamente de su entorno, lo que significa que su comportamiento puede seguir evolucionando incluso después de su lanzamiento. Por ejemplo, un sistema de IA diseñado para diagnosticar enfermedades podría procesar imágenes médicas. Primero, se entrena con millones de escáneres, algunos con enfermedades y otros no. Luego, cuando se le presenta una nueva imagen, compara sus patrones con los aprendidos para dar un diagnóstico. Un error podría venir de un sesgo en los datos de entrenamiento, pocas imágenes de ciertos grupos demográficos, de un fallo en la interpretación de un caso atípico que no ha visto antes, o incluso de una falla en la infraestructura subyacente que alimenta los datos. A diferencia de un programa tradicional que ejecutaría las mismas líneas de código cada vez, un sistema de IA puede generar una respuesta diferente basada en sutiles variaciones en los datos de entrada o en su propio proceso de aprendizaje continuo,
haciendo que la identificación de la causa raíz sea un auténtico laberinto. Los ejemplos de fallos cometidos por la IA son, lamentablemente, cada vez más diversos y sus consecuencias, impactantes. Primero, en el ámbito de la salud, hemos visto casos donde sistemas de diagnóstico basados en IA han dado resultados erróneos con efectos devastadores. En 2023, un algoritmo clínico, entrenado principalmente con datos de poblaciones europeas y norteamericanas, diagnosticó erróneamente una enfermedad rara en un paciente de origen asiático, lo que condujo a un tratamiento incorrecto y a la agravación crítica de su condición. Antes, este tipo de diagnóstico se basaba en la experiencia de múltiples especialistas humanos. Pero la promesa de la IA era una mayor eficiencia y precisión. La diferencia es abismal, ya que el sesgo en los datos de entrenamiento llevó a una ceguera algorítmica. Segundo, en el sector de la automoción, los vehículos autónomos han estado en el centro de numerosas controversias. En 2024, un famoso caso involucró a una empresa de automóviles cuando uno de sus vehículos, alimentado por IA, no detectó un peatón en la vía durante una lluvia intensa y en condiciones de poca visibilidad, causando un atropello mortal. Antes la responsabilidad recaería en el conductor humano, pero aquí, el sistema estaba diseñado para aprender y adaptarse a su entorno, lo que debería haber evitado este error. Tercero, en las finanzas, hemos presenciado cómo algoritmos de aprobación de créditos o de selección de personal han perpetuado o incluso amplificado sesgos discriminatorios.